Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a cambiar en un acordeón las imágenes. Es decir, a cada pregunta que quieran ver los usuarios, cambiará la imagen que se puede ver en la parte derecha. Por ejemplo, si yo soy un usuario y quiero leer la pregunta 1, entonces hago clic y puedo observar y visualizar. Ahora, si quiero leer la pregunta 2 de las preguntas frecuentes, puedo visualizar la pregunta 3 y al lado derecho pueden observar, cambia de imagen. Por ejemplo, la pregunta número 4 cambiaría a otra imagen. Por ejemplo, ¿qué pasarelas de pago existen en la número 5? Entonces aquí podríamos colocar una imagen de tarjetas de crédito, digamos, o cosas así, pero que cada pregunta se vaya relacionando a una imagen. Entonces eso es lo que les voy a enseñar en este video. Así que empecemos. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es crear su página. En este caso, su página de preguntas frecuentes. Yo ya lo creé para no alargar el video. Lo creé aquí, como pueden observar. Y como pueden ver, hago clic y no me muestra otra imagen. Entonces ustedes ya tienen que tener su sección de preguntas frecuentes. Entonces, si ya tienen su sección de preguntas frecuentes, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, lo que haremos será agregar el widget HTML que se ve aquí. Este widget lo pegaremos aquí y usaremos un código. Ese código les dejaré en esta página, como pueden observar, les dejaré debajo de la descripción. Entonces aquí dice jQuery personalizado para cambiar la imagen de acordeón en Elementor. Hacen clic en copiar y vienen nuevamente al código HTML y hacen clic derecho, pegar. Ahora lo siguiente que van a hacer es buscar la imagen o las imágenes que quieren colocar. Por ejemplo, a la pregunta 1, ¿qué imagen yo quiero colocar? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a volver a mi panel de control y tengo en una pestaña abierta, como pueden observar aquí arriba. Ahí está mi panel de control. Entonces me iré a medios. En medios tengo todas las imágenes que yo subí. Entonces ustedes tienen todas sus imágenes que subieron. Y si quieren otras imágenes, añaden uno nuevo y lo suben. En este caso yo usaré estas imágenes, como pueden ver aquí. Entonces haré clic en esta imagen y copiaré la ruta, esta ruta de la imagen. Copiaré esa ruta, vuelvo nuevamente al acordeón y nuevamente vuelvo donde dice editar HTML, al código. Y aquí donde dice const img, pueden observar, aquí copiaré o pegaré la imagen dentro de estas comillas. Entonces dentro de estas comillas pegaré la imagen, hago clic derecho, pegar. Entonces ya tengo la imagen. Ahora el siguiente paso es colocar el ID. Entonces nuestro ID, ¿cómo se va a llamar? Y eso Elementor lo va generando automáticamente, o mejor dicho, dinámicamente, cada vez que se crea una nueva pregunta. Por ejemplo, yo quiero saber qué número de ID es esto. Entonces para eso voy a hacer clic en previsualizar cambios, que me abra otra pestaña. Ahorita, como pueden observar, no pasa nada, o sea, sigue mostrando la misma imagen, pero yo quiero saber qué número de ID es este. Entonces hago clic derecho, inspeccionar, y como pueden ver, la pregunta número 1, esta pregunta número 1, hago clic. Aquí arriba pueden observar, dice el ID. Nuevamente haré clic ahí. Dice Elementor Tab Title, ahí es el ID. Es 1621, entonces copiaré todo esto. 1621, vuelvo nuevamente al acordeón y aquí donde está este numeral, copiaré todo. O ustedes copian directamente aquí el 1621. Yo lo pegaré todo completo. Copiar, pegar. Ahora dice Elementor Tab Title 1621. Entonces hasta ahí estaría bien. Ahora lo siguiente que haré será colocar a la imagen un ID. O mejor dicho, colocaré una clase, no un ID. Entonces hago clic en imagen, me dirijo a avanzado y aquí donde dice clase SS, colocaré esta clase que dice Tubul IMG. Ustedes vienen y ustedes así va a aparecer en blanco. Entonces colocan Tubul IMG. Entonces una vez coloquen eso ustedes, ahora lo siguiente que harán será hacer clic en la imagen y ya cambiará la imagen, valga la redundancia. Miren, observen. ¿Observan? Y la imagen número 2 no cambia, la 3 no cambia, la 4 no cambia y tampoco la 5. ¿Por qué? Porque solo hicimos para una imagen, entonces tenemos que repetir el proceso. Entonces nuevamente iré al código, abriré el navegador para poder ver dónde está el código, aquí está. Entonces, como pueden observar, solo hicimos para una imagen, entonces tenemos que hacer para estas otras 4. Entonces lo siguiente que haré será copiar y pegar esas imágenes. Entonces copio desde donde dice jQuery function, entonces copio hasta aquí, copiar, y pegaré 4 veces más, 1, 2, 3, 4. Ya pegué 4 veces más. Ahora copiaré la ruta de las imágenes. Vuelvo a la biblioteca de medios. Copiaré esta imagen, que es esta ruta. Vuelvo nuevamente a Elementor. Y aquí, donde dice const img, lo pego. Lo pego y hago lo mismo con la otra imagen. Copio. Vuelvo nuevamente a la pregunta número 3. Lo pego. Lo pego. Ahora hago lo mismo con la otra imagen, que sería esta.
vuelvo nuevamente, lo pego, y por último la imagen número 5, vuelvo y lo pego. Ahora lo que falta es colocar el ID de estas preguntas. Entonces nuevamente vuelvo y voy a ir a inspeccionar. Recuerden, para inspeccionar tienen que hacer clic derecho y ahí abajo dice inspeccionar. Luego se dirigen aquí, hacen clic y van a ir buscando. Por ejemplo, ahora quiero de la pregunta número 2, hago clic ahí y observan, aquí me aparece 1622. Entonces tengo que copiar eso. 1622, que es este, Elementor Tab Title, 1622, copio. Entonces busco la número 2, que es esta, 1622. Esta es la número 1621, 1622. Ahora de seguro la siguiente debe ser la 1623. Entonces me dirijo aquí, hago clic aquí y copio la 3. Y es la 1623. Entonces aquí coloco 1623. Y así va sucesivamente. Ahora es la 1624 la siguiente. Y la siguiente debe ser la 1625. Y ya estaría. Entonces ahora lo actualizaré. Ahora pueden visualizar. Hago clic en la pregunta número 2, observan, cambió. La pregunta número 3, cambió. La pregunta número 4, la pregunta número 5. ¿Observan? Entonces, eso sería todo, muchachos. Espero les haya ayudado este video. Y si les ayudó, me pueden regalar un like y suscribirse a mi canal, así para que no se pierdan el contenido que voy subiendo cada día. Y sin más, me despido. Adiós. Hasta un próximo video.